Bien, ayer habíamos quedado hasta la parte de producto punto y proyección ortogonal. Hoy día vamos a ver lo que es la norma de un vector, ya, primero como fórmula, y también tiene un significado geométrico, que es esta norma. Y lo bueno es que se puede definir a partir de la definición que vimos el día de ayer de producto punto, ¿ya? Es decir, usted está viendo acá que puedo definir en la norma como la raíz del vector, ¿cierto?, de producto punto consigo mismo. Entonces puedo, a partir de la definición del producto punto, puedo tener al tiro la definición de la norma. Bueno, pero el producto punto de un vector consigo mismo es multiplicar cada coordenada consigo mismo y queda al cuadrado. Entonces por eso es que esta expresión que ustedes ven acá como norma es equivalente a lo que tenemos allá arriba. Ya son fórmulas equivalentes esas dos que vemos ahí. Claro, la de abajo está más desarrollada nomás porque es decir, ahí uno se da el trabajo de hacer el producto punto consigo mismo. ¿Ya? Y por aquí voy a poner chiquito qué significa esto. Esto es x1, x2, hasta xn, producto punto con x1, x2, hasta xn, y esto nos da x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, y así hasta xn al cuadrado. Entonces, cuando está en raíz, esto nos queda como la raíz de esto. Ahí. Y que sea lo mismo que la raíz de esto. Ahora, la norma ya vamos a ver qué significa en sí de lo que estábamos viendo. Pero una de las cosas que tenemos inmediatamente con esta definición que estamos viendo es que si la norma de un vector es 1, le vamos a decir de una manera especial, le vamos a decir que es un vector unitario. ¿Ya? Y esto va a cobrar importancia también en lo que hagamos más adelante. Entonces, si un vector en Rn le ocurre que su norma es 1, vamos a decir que es unitario. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente vector, este vector que pertenece a R2, ¿ya? Un vector en el plano. Este vector es efectivamente unitario, ya que lo que le sucede es lo siguiente. Si yo calculo su norma acá, la norma de este vector como vimos en la definición, es la raíz del producto punto consigo mismo o la raíz de cada coordenada al cuadrado. Entonces, esta es la primera coordenada, la voy a elevar al cuadrado. Esta es la segunda coordenada, la elevo al cuadrado y le saco la raíz a esto. Esto nos va a quedar como la raíz de 1/2 más 1/2, que es lo mismo que raíz de 1 y que es lo mismo que 1. Y por eso es que uno puede decir que este es unitario. Ahora, claramente no todos los vectores son unitarios, ¿cierto? Porque no necesariamente al sacarle la norma me va a dar 1, ¿ya? Así que no todos son unitarios, pues vamos a ver que uno puede de repente ponderar un vector para que sea, para obligarlo a ser unitario, pero va a cambiar su porte, pero no su dirección, ¿ya? Ese es el asunto con una ponderación. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un vector que podría ser unitario, y hay otros que no son unitarios. Por ejemplo, este vector que está en R3 no es unitario,
ya que le ocurre lo siguiente. Si le calculamos su norma a esto, que sería 2, 1, un tercio ahí, nos va a dar la primera coordenada al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera coordenada al cuadrado. Todo eso en raíz. Esto es lo mismo que decir 4 más 1 más un noveno. O la raíz de 5 más un noveno, que sería lo mismo que decir 9, 45 son 46, partido 9. Bien, entonces nos queda de esa manera que termina siendo eso de ahí. Entonces, esa definitivamente no es 1, y uno puede decir que entonces este vector que están viendo ahí no sería un vector unitario, ¿ya? Porque no cumple la definición que estábamos viendo de que su norma tenga que ser justamente 1. Así que tenemos dos ejemplos, uno que sea unitario y otro que no es unitario, y ya vamos a llegar a la importancia de que sea unitario dentro de las definiciones que vamos a ver. Aquí tenemos otros ejemplos, aquí por ejemplo el vector 2,5, cuya norma es 29, y el vector 3,4, cuya norma es 5. Este es fácil de comprobar, ¿cierto? Si hago aquí la norma de 2,5 es 4 más 25, y todo eso en raíz, y me queda la raíz de 29. Y la norma de 3, 4 sería la raíz de 9 más 16. Eso es la raíz de 25, una raíz exacta que me queda 5. Entonces ahí tengo calculadas las dos normas, ¿cierto? De estos dos vectores, el de el 2,5 y el 3,4. Bueno, y a propósito, ninguno es unitario. De esos dos que aparecen en el ejemplo, no son unitarios porque uno puede ver que su norma no es 1. Por lo tanto, estos no serían unitarios. Y por aquí dice que los vectores de las bases canónicas son vectores unitarios y ortogonales. Entonces, efectivamente, por ejemplo, la base de R2 es el 1, 0 y el 0, 1. Uno puede comprobar que entre sí son ortogonales, ¿ya? Si hago el producto punto entre los dos me da 0. Y además, si saco la norma de cada uno, la norma de 1, 0 es el 1 al cuadrado más el 0 al cuadrado y me termina dando 1. Y la norma del 0, 1 es 0 al cuadrado más 1 al cuadrado y termina dando 1. Así que eso pasa no solamente en la base de R2, en realidad pasa en cualquier base de base canónica, ya que tanto la norma es unitaria como son ortogonales entre sí. Una propiedad de las bases. Bien, antes de venir con las propiedades que tenemos de vectores acá, la noción básica de una norma o un vector viene de lo siguiente. Por ejemplo, ustedes, si yo hago aquí un vector en R2, que es de donde puedo sacar intuitivamente estas fórmulas, tengo aquí X, y tengo el plano R2. Entonces, imagínense que tengo acá un vector, y este vector tiene coordenadas x0 y 0. Y lo que quiero es sacar el porte que tiene este vector, es decir, el tamaño de esto. Entonces,
lo que puedo hacer para calcular el tamaño de ese vector, dado la imagen que estamos viendo, es que uno dice que esto es 90 grados, la medida de esto es y0, la medida de esto es x0, y por lo tanto puedo usar Pitágoras ahí. A este tamaño le podemos llamar d. Entonces nos quedaría que d al cuadrado es igual a x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. O bien d vale la raíz de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Si a este le estamos llamando el vector x0 y 0, lo que obtengo como fórmula de d es que d es igual a la raíz de x0 y 0, producto punto con x0 y 0. O sea, al final termino obteniendo, ¿cierto?, esa fórmula. Esta es la noción cuando uno tiene en R2, tiene estos vectores. Y bueno, se extiende a R3 y para todos los otros espacios donde, a pesar de que no podemos ver los vectores, ¿cierto?, no podemos ver el espacio ni digo, el vector, la norma sigue existiendo porque es una fórmula en general, o sea, sirve para todos los espacios, pero lo que uno tiene que tener como noción de la norma, de lo que estamos viendo aquí, es que la norma mide un tamaño, da una métrica de qué porte tiene el vector, ¿ya? Y la mejor medida que podemos ver, por ejemplo, en R2 es esa, en R3 también se puede ver así, y ahí en R4 y en R5, a pesar de que no la podemos ver, recuerden que estamos calculando exactamente lo mismo. Ya es decir, estamos calculando una métrica de cada uno de estos vectores que estamos trabajando. Entonces, ahora sí, vamos a ver las propiedades que tiene la norma. Propiedades que a propósito son bastante heredadas del producto punto. Entonces, la primera propiedad nos dice por ahí que la norma de un vector es siempre mayor o igual a cero. Y si la norma es cero es porque ese vector es cero. Bien, de forma intuitiva, usted puede ver que si estamos hablando que la norma es una medida del largo del vector, obviamente siempre es mayor o igual a cero. Ya los largos no pueden ser negativos. Y si el largo es cero es porque el vector es cero. O sea, el vector tiene que ser 0, 0. Ahora, también viene esta propiedad heredada en realidad del producto punto. O sea, es decir, si yo digo, ya, yo sé que el producto punto de un vector consigo mismo es mayor o igual a cero, y esto lo tenemos de las propiedades del producto punto, y además el producto punto de un vector consigo mismo es cero, implica que el sector es cero. Aquí tenemos lo mismo, es decir, esto de acá inmediatamente nos implica que la raíz del producto punto de algo consigo mismo es mayor o igual a cero, y por lo tanto la norma del vector es mayor o igual a cero. Y está también aquí, si uno tiene que el producto punto de algo consigo mismo es cero, eso quiere decir que el producto punto de x con x es cero, no quiere decir que x vale cero. Así que en realidad es la misma propiedad que ya habíamos visto en producto punto, solo que como la norma es la raíz del producto punto consigo mismo, tiene estas mismas propiedades. Este es bastante interesante y se ocupa muchísimo, que es qué pasa cuando tengo la constante de un vector por una constante por un vector y le saco la norma. ¿Ya? Ese es bueno de analizar en estos casos. Por ejemplo,
Esta propiedad es así, la voy a copiar de acá. De cómo se puede usar. Y en estos casos, cuando uno la usa, simplifica bastante el ejercicio que está realizando. Entonces, supongamos que quiero sacar la norma de 5 por el vector 1, 0, 2. Entonces, según esta propiedad que tenemos ahí arriba, esta que voy a ocupar acá, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, pero este es un valor que se está ponderando, el 5 que está ahí. Y entonces lo puedo sacar de la norma. Puedo sacarlo acá y decir esto es 5, este con valor absoluto, por el 1, 0, 2. Y claro, esto me facilita harto el trabajo porque ahora debería solamente calcular la norma de este vector sin ese ponderador, que me queda la raíz de 5. Entonces queda 5 raíz de 5. ¿Por qué es tan útil esta propiedad? Porque cuando veamos diedro de Frenet con vector normal, o sea, tangente, normal, binormal, a veces hay que sacar muchas normas. Y si uno se da cuenta que hay un ponderador que puede sacar, y luego sacar la norma, los números quedan bastante más sencillos de lo que uno cree que puedan ser, ya que al principio parece que van a ser números muy complicados, pero en realidad, si se da cuenta de este tipo de cosas antes, se le resulta más fácil, le resulta mucho más fácil hacer el ejercicio. Entonces, sacar un ponderador y decir como, ya, tengo que sacar la norma, pero este ponderador lo puedo dejar afuera en valor absoluto y puedo sacar la norma del resto. ¿De dónde viene que esto quede en valor absoluto? Bueno, veamos, revisemos la propiedad. La propiedad de la norma, uno dice, bueno, saca la norma de C por X, un vector ahí, uno dice, ya, pero lo que estoy haciendo es C multiplicado por esto queda así como la raíz de c por x1 al cuadrado más c por x2 al cuadrado, así hasta c por xn al cuadrado. Todo eso así. ¿Ya? Que el significado de la norma es eso. Y entonces uno se da cuenta que dentro tengo c al cuadrado por x1 al cuadrado, más c al cuadrado por x2 al cuadrado, así hasta llegar a c al cuadrado por xn al cuadrado. Y luego puedo factorizar este c cuadrado y me queda x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, así hasta llegar a xn al cuadrado. Y entonces aquí aparece esta expresión que es la raíz de c al cuadrado por la raíz de x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, hasta xn al cuadrado. De esa forma. Esto de acá es justamente el valor absoluto de c. Y esto de acá es justamente la norma del vector x. Entonces, ahí tengo esa propiedad, ¿cierto?, que me permite sacar esta constante del vector, ¿cierto?, y dejarla afuera. ¿Ya? Y por eso nos queda en valor absoluto, no hay que olvidar que, claro, puedo sacar este ponderador hacia afuera, y me evito quizás que me queden números muy grandes al sacar la norma, cosa que es muy útil, y van a ver que es muy útil cuando saquemos estos vectores que les mencionaba, como vector tangente, normal, binormal, va a ser muy útil hacer eso, pero no olvidar que queda como en valor absoluto, ¿cierto?, lo que saco.
Bien, no sé si voy a tener un poquito para ver si hay alguna pregunta, ¿cierto? Para que vayan viendo lo que hemos visto hasta ahora, que es la norma, ¿cierto? Que les dije que era como una medida, que tenía estas propiedades de arriba, y me falta ver un par de propiedades que son, o sea, esta propiedad que se llama desigualdad triangular. Ahora para que vean estas propiedades. Y la desigualdad triangular, que es la que me falta ver abajo, nos dice lo siguiente, dice que la suma de dos vectores en norma es menor o igual a la suma de cada uno. ¿Por qué se llama desigualdad triangular? Porque es algo que pasa en realidad en un triángulo, ¿ya? O sea, de ahí viene como esta, en un triángulo cualquiera, la suma de dos lados de un triángulo es siempre mayor al otro lado, ¿ya? Y eso es como una propiedad de los triángulos. Y se llama desigualdad triangular por una cosa de ese estilo. Sirve mucho para hacer demostraciones, sobre todo cuando lleguemos a la parte de límites en funciones de, de varias variables. Se ocupa mucho esta desigualdad triangular. Ya, entonces ahí va a cobrar harta importancia. Y yo podría tener una cosa como esta. Por ejemplo, imagínense que tengo el vector x es el vector 3,4, el vector y es el vector 1,2 y digo, ya, si quiero sacar la norma del vector 3,4 más el vector 1,2, yo sé que esto es menor o igual a la norma del vector 3,4 más la norma del vector 1,2. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Esto es, aquí nos queda 4,6 en norma. Esto sería la raíz de 9 más 16. Y esta es la raíz de 1 más 4. Y esto nos queda la raíz de 16 más 36. Esto es 5 más raíz de 5. Y esto nos queda la raíz de 52. Así. Cosa que es efectivamente cierta, ¿ya? La raíz de 52 es más pequeña que 5 más raíz de 5. De hecho, aproximadamente eso es lo siguiente.
Vamos a verlo. Es 7,211. Y este es aproximadamente 7,236. Ya, entonces efectivamente se está cumpliendo esta desigualdad triangular. Y ahora, ¿cómo podemos comprobar que eso realmente es cierto? Aquí hay una demostración que puedo avanzarles, por ejemplo. Ya, primero ese ejemplo que acabo de hacer ahí. Y vamos a ver cómo podemos ahora comprobar esto. Esta propiedad, en realidad, ¿cierto? Esta propiedad que está arriba. Porque, bueno, la puedo comprar como un ejemplo, pero no me sirve para demostrar que sea cierto para todo. Entonces tiene que haber una forma de demostrar esta desigualdad triangular. Bien, lo que voy a hacer ahora es tomar esta expresión de la desigualdad triangular, esta que tenemos por aquí, y vamos a ir tratando de desarrollarla para ver cómo podemos demostrar esto. Entonces, vamos a dar los primeros pasos para demostrar esto. Yo digo, bueno, tengo que demostrar que x más y es menor o igual a la suma de esas dos cosas que están en ese lado. Así que lo primero que voy a hacer es decir, ya, ¿qué es la norma de x más y? La norma de x más y es la raíz de x más y, producto punto con x más y. Eso es básicamente, ¿cierto? De la definición que tenemos de norma, que es el producto punto de un vector consigo mismo. Eso es lo que tengo escrito en esa parte. Pero nosotros tenemos una propiedad que podemos distribuir. Podemos distribuir un producto punto, entonces esto lo termina quedando producto punto de x con x más x producto punto con y más y producto punto con x más y producto punto con y. Todo esto en raíz. De esa forma. Bien, entonces esto quiere decir que por ahí va apareciendo un poco la expresión, ¿cierto? La que queremos demostrar arriba. Ya, como se pueden dar cuenta, de a poco va apareciendo aquello que queremos demostrar. Porque por ahí ya me queda el producto punto de x con x y por ahí me queda el producto punto de y con y, ¿cierto? Que sería como las claves de esto acá. Y lo que tendríamos que seguir haciendo es demostrar que esto de alguna manera es menor o igual a cada una de estas cosas en raíz por separado. ¿Ya? Esa es como la clave que uno tiene que desarrollar acá, de esto que estamos haciendo.
Si lo pueden notar ahí. Entonces, para seguir con esta demostración, hay que ver aquella cosa que les dejé como tarea en la clase anterior, que era la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Se acuerdan que esa les dejé, se la adelanté, pero ya pronto se la voy a mandar por Finis para que ustedes la puedan subir? Desde ya deberían estar investigando cómo demostrar esa desigualdad, que es importante. Bueno, y lo que nos decía aquella desigualdad era lo siguiente. Vamos a verla al tiro. Aquí.
Ya. Tuve que reiniciar mi computadora, así que por eso la demora, pero vamos a continuar con lo que estábamos. Me había quedado en la parte que estábamos demostrando esta desigualdad y les dije que la forma en que podíamos avanzar en esta desigualdad era notar esta otra que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿ya? Entonces, viene de acá. Así que la idea es que para demostrar esta, ocupen esa de ahí. Esta la voy a dejar como la tarea 2, terminada esta demostración. Bien. Entonces, vamos a ver qué es un espacio normado. Nosotros ya habíamos estado hablando ahora de la norma de un vector. Dijimos ya, la norma de un vector es eh, esta medida que tenía cada uno de estos vectores que podíamos tener, ¿cierto? Y la norma de un vector sería la medida que tiene cada vector en Rn. A un espacio normado se le llama cuando uno trabaja con un espacio y ese espacio se le puede colocar una norma. Ahora, no sé si es tan importante como en este momento eso, pero tienen que saber que no todos los espacios pueden tener norma. Y la norma es algo muy importante porque le da todas estas propiedades al espacio vectorial. Hay espacios que no solamente son de vectores, o sea, como vectores como Rn, sino que hay espacios de polinomios, hay espacios de matrices, y estos espacios si tienen una norma, se le llaman espacios normados, ¿ya? Por eso son tan importantes. Bien, la última definición que vamos a ver hoy día es esta de acá, que es el coseno de un ángulo. O sea, el coseno de un ángulo es cierto que en realidad define el ángulo que está entre los vectores. Y esta la vamos a ocupar harto. También, como les contaba, uno puede definir el ángulo entre vectores que no está viendo, que pueden ser de R4, de R5, pero cuando lo define en R2 o en R3, lo que va a observar va a ser justamente eso de ahí. Va a ser justamente el ángulo que hay entre los dos vectores, ¿ya? Y la sorpresa es que este coseno de este ángulo se define justamente como el producto punto de los vectores dividido la norma de cada vector. Así, por ejemplo, si uno quisiera calcular el ángulo que hay entre el vector 2,5 y el 3,4, tendría que calcularlo haciendo el producto punto entre los dos primero y luego dividir por cada norma que tengo entre esos vectores. Pero ojo que eso no va a dar exactamente el ángulo, sino que va a dar el coseno del ángulo. ¿Cómo después sacar el ángulo? Tendría que sacar el arcoseno, en el coseno del ángulo, y de esa manera podría finalmente obtener el ángulo entre esos dos vectores, ¿ya? Ese sería el paso siguiente. Entonces aquí vamos a ver estos de acá, que son los vectores ortogonales. Dice el ángulo entre ellos es 90. Eso lo habíamos visto antes, pero ahora uno lo puede demostrar. Voy a partir con el ejemplo que tenemos acá, de ese de ahí. Es el vector x igual 2,5 y el vector y igual 3,4. Entonces, si quiero sacar el coseno del ángulo que está entre esos dos vectores que estamos trabajando ahí, el coseno del ángulo sería,
valor absoluto de vector 2,5, producto punto con 3,4, y todo eso dividido en la norma de 2,5 por la norma de 3,4. Tendría que tener eso que está ahí. ¿Bien? Y entonces, una vez que hago este cálculo, me va a dar un número esto, ¿cierto? Este número que va a ser el coseno del ángulo. Entonces me va a quedar, hago el producto punto primero arriba. Arriba me va a quedar 6 más 20, y abajo tengo la raíz de 4 más 25 por raíz de 9 más 16. Entonces aquí me queda la raíz de 26, o sea, por absoluto de 26. Aquí abajo me queda la raíz de 29 por la raíz de 25. De esa manera. Entonces, esto sería 26 dividido raíz de 29 por 5. Ahora, lo que tenemos aquí entonces es que el coseno del ángulo que está entre estos dos vectores es 26 dividido raíz de 29 por 5. Eso quiere decir que el ángulo es el arcoseno de 26 dividido raíz de 29 por 5. Es decir, si yo quiero sacar exactamente el ángulo, lo que tengo que hacer es sacar esta función inversa del coseno. Que es el arcoseno, ¿cierto? Y ahí me daría el ángulo exactamente. Por eso, si le saco el ángulo a dos vectores que son ortogonales, me va a dar bimedios porque va a pasar lo siguiente. Si X e Y son ortogonales, entonces eso quiere decir que el producto punto de X con Y es 0. ¿Ya? Eso va a pasar. Recuerden que esa es la definición de que sean ortogonales. Entonces, el coseno del ángulo, que es X producto punto con Y, dividido norma de X, dividido norma de Y, va a ser 0 igual, porque lo de arriba es 0, porque son ortogonales. Y cuando uno tiene que el coseno de un ángulo es 0, eso quiere decir que ese ángulo es pi medios. Hasta que el concepto de que esto valga 90 grados no es solamente en R2 ni R3. Se extiende a todos los espacios, siempre va a haber 90, pero no podemos observar ese ángulo, como les contaba la clase anterior, no podemos observarlo en los espacios de R4, R5, ¿cierto? No podemos ver ese ángulo de 90. ¿Ya? Y esta de acá, también la pueden, ¿cierto? Ustedes usar de ejercicio. Aunque no es muy difícil de hacer, hay que considerar que esto es, le voy a dar como el inicio, que en realidad no es tanto, aquí. Eso es lo mismo que decir x más y producto punto con x más y. ¿Por qué es así? Porque recuerden que la norma de x más y es la raíz de x más y producto punto con x más y. Por lo tanto, si lo dejo al cuadrado, le saco la raíz. Y aquí, si sigo desarrollándome más producto punto de y con y, de esa manera. Y cada uno de esos que ven ahí, ¿cierto? Uno lo puede, por ejemplo, este de aquí lo puedo tratar como la norma de x al cuadrado, y este de acá se puede tratar como la norma de y al cuadrado. Entonces me faltaría saber cómo este puede ser eso de ahí arriba. ¿Ya? Entonces eso lo pueden ustedes terminar como ejercicio, ¿cierto? Que es comprobar cada uno de esos de ahí. Pero hay uno con seno igual, que también es bueno hacerlo,
De hecho, creo que ese está en la guía, que también se puede hacer de esa manera. Bien, entonces, asociado al concepto de norma, está la distancia entre dos vectores, ¿ya? Que también es parte importante cuando uno trabaja con un espacio normado, como calcular cuánto es la distancia de un vector a otra. Y esto se define nada más que la norma de la resta de los vectores, ¿ya? O sea, si ya conocemos el concepto de norma, entonces la distancia no es nada más que la resta de estos dos vectores en norma. Y con eso podemos calcular cuánto sería la distancia entre dos vectores que estemos trabajando. Bien, entonces, si la distancia es una norma, tal como lo estamos viendo ahí arriba, tiene estas propiedades que son heredadas directamente desde la norma de un vector. Es decir, la distancia es mayor o igual a cero, la distancia es cero si solamente los vectores son iguales. Esa la podemos comprobar haciendo lo siguiente. Entonces, si la distancia de dos vectores es cero, eso quiere decir que la norma de x menos y es igual a cero, ya que esa es la definición de distancia. Ahora, si la norma de un vector es cero, como lo habíamos visto antes, eso quiere decir que x menos y es cero. Y esto a su vez quiere decir entonces que x es lo mismo que y. Es decir, se cumplen estas nociones de distancia que uno conoce, que es, eh, si la distancia entre dos vectores es cero, quiere decir que son el mismo vector. Bien, conmutatividad, por supuesto que hay, si la distancia de x con y es lo mismo que la distancia de y con x, y la de abajo que es la distancia de x con y es menor o igual a la distancia de x con z, más la distancia de z con y, también se llama desigualdad triangular. Pero esta es la versión en distancia. Y de hecho, se hereda directamente desde la definición que vimos de distancia en vectores. ¿Ya? Se va a heredar directamente de eso de ahí. Se lo voy a mostrar al tiro. Esto acá. Entonces, por ejemplo, si tengo la distancia de, lo voy a dar al principio así, como distancia de x con y, esto va a ser lo mismo que la norma de x menos y. Y esto es lo mismo que decir norma de x menos z más z menos y. ¿Cierto? Ahí le agregué un más z y un menos z, pero que en realidad es cero. Se lo agregué entre medio. Así que no he cambiado nada si le agrego estos términos entre medio a esta norma. Pero esto lo puedo tratar como una sola cosa, y esto lo puedo tratar como otra sola cosa, ahí 1 y 2. Y puedo ocupar la desigualdad triangular de las normas que vimos antes, que era esto es menor o igual a x menos z, más la norma de z menos y. Y entonces, esto es lo mismo que distancia de x con z, más la distancia de z con y, ¿ya? Así que esta propiedad no es tan, no se la voy a dejar de tarea para demostrar porque en realidad hay que usar la anterior. La anterior me interesa que sí la sepan usar con la de Cauchy-Schwarz. Entonces, esa es la que queda tener, esta yo la hice, en realidad es la misma que antes, solamente que tiene como su versión en distancia. Ok, entonces,
vamos a hacer esta pequeña actividad que consta de aplicar los conceptos que vimos hoy día. Nos dicen que dos vectores NRNs, tal que sus normas son iguales, hay que demostrar que U más B y U menos B son ortogonales. Es decir, si tengo dos vectores con la misma norma, demostrar que U más B y U menos B son ortogonales entre sí. Trátelos como un vector, o sea, es decir, que U más B es un vector y U menos B es otro vector, y le están diciendo que entre esos dos vectores yo obtengo algo que es ortogonal. Entonces hay que hacer esto de acá. Básicamente ocupar las reglas que estábamos viendo antes, ¿ya? Entonces, este ejercicio para terminar la clase de hoy. A propósito, como hoy día ya cumplimos 4 clases, ¿cierto? Les voy a empezar a subir también el tema de su asistencia para que vayan viendo cómo van con la asistencia. Ya recuerden que tienen que asistir, creo que era al 65% para poder eximirse del examen. Entonces, para que la vayan conociendo clase a clase igual y no se vayan perdiendo con eso. La clase anterior ya se la subí y de hecho también les iba a mencionar que en mi canal están guardadas todas las clases del semestre anterior de este mismo ramo. Entonces, si ustedes quieren ver otra versión de la clase, no hay problema, porque en verdad, pero hay cosas que cambio de repente. Por ejemplo, doy otro ejemplo. Entonces, si de verdad le costó mucho, no sé, o hay algo de la clase que quiere volver a ver, también podría ver la clase, esta misma clase, pero la del año, o sea, la del semestre anterior. Y explico las mismas cosas, pero quizás doy otro ejemplo, entonces igual le puede parecer más interesante ver una clase distinta, ¿cierto? Otras cosas. Así que, y ahí están todas las clases grabadas, de principio a final de semestre, entonces las puede usar como quiera. Y hay también clases de ejercicio guardadas también. Hay clases de ejercicio que hicimos antes del control, de cada control. Entonces también les pueden servir para ustedes para estudiar. Ya eso lo pueden revisar todo en ese canal. De hecho, este ejercicio que está acá, me parece que salió de un control que hicimos, entonces es bueno que lo intenten hacer.
Bien, lo que voy a hacer es subir este ejercicio a Piazza y aquí da la oportunidad de que alguien lo quiera responder. Entonces, si ya se unieron al foro, les va a aparecer una notificación de que apareció este ejercicio. Ah, ya. Ah, puede que lo haya configurado para otra universidad, sí, se me pasó. Voy a configurarlo para el correo UFT, ¿ya? Para que ustedes puedan entrar a ese ahí. Claro, sí, menos mal que me avisaron, porque se me pasó como que de haber puesto la opción como de la otra universidad. Esa, eso lo que pasa es que yo lo configuro dependiendo de la clase, configuro el correo para que solamente pueda entrar gente de la clase que estoy haciendo. Así que lo voy a cambiar y le mando el correo de confirmación otra vez. ¿Ya? Menos mal que me avisaron, si yo no se me hubiera quedado así, eso ahí. Aún así, hagan este ejercicio, sí, ¿ya? Y después cuando yo lo voy a editar en el foro, y para que puedan entrar igual, y lo van a hacer. De hecho, por eso me había extrañado que nadie se había logueado cuando les mandé el link, porque uno lo hace y se puede loguear al tiro. Entonces, claro, debía haber sospechado que había un problema con eso. Ya, les voy a subir al tiro esta clase al Drive para que ustedes la tengan. Y en un rato más les subo la clase a YouTube también, para que después la puedan volver a ver si quieren. Empiecen con la guía, que es importante porque ya se nos va a venir el control. Y la idea es que les vaya bien en los controles desde el principio. Así que eso hay. Probablemente haga alguna clase de consultas antes del control, ahí lo voy a fijar, ya. No sé, Marcelo, velo en el programa que yo igual me olvido como un poco de la fecha del control. Sé que viene pronto, porque ya después de este contenido es como se tiene que evaluar. Y ¿qué le estaba diciendo? Ah, que voy a revisar ahí cuando viene el control exactamente en su programa, que se lo subí. Y la idea es que quizás antes de ese control tengan alguna clase de consultas para que puedan ver como algunas consultas de la guía que estén desarrollando. ¿Ya? Si quiere ver todas las fechas, recuerde que usted tiene que entrar a Finis, va al clase a clase y va a ver todas las fechas de los controles de aquí al final del semestre.
Bien, aquí terminamos por hoy. Recuerden que mañana tenemos laboratorio para el resto de la gente que, ¿cierto? El segundo laboratorio, que es el otro bloque, los que tuvimos, ¿cierto? Ya tuvimos con la mitad de la sección, la otra mitad de la sección es mañana. Vamos a empezar a trabajar con algún tipo de programa graficador y de compilador, ¿cierto? Que puede ser Octave o MATLAB, cualquiera de las dos opciones, para que mañana lo tengan, aunque sea una persona del grupo, porque vamos a trabajar en grupo una actividad. Eso. Entonces, sí, mañana tiene clases de ecuaciones. Tiene clases de ecuaciones diferenciales. ¿Qué hora es esa clase? Hay un laboratorio en la mañana a las 8:30 y luego tenemos una cátedra. A ver, claro, exactamente. ¿Ya? Así que sí, con los de ecuaciones nos vemos igual mañana a las 8:30. Después viene la cátedra de ecuaciones y después viene un laboratorio de vectorial con el resto del grupo que estamos trabajando aquí. ¿Ya? Nos vemos entonces mañana con otro grupo. La gente de ecuaciones nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao.